Buenas tardes. ¿Está abierta la puerta de acá, ¿no? Ah, bueno, pues no se preocupe, soportamos el calor. Hace un poco de calor, pero no hay problema. Está muy bien. Vamos a tener el tema del día de hoy, el tema número 2, que estamos precisamente empezando a ver, lecciones prácticas en la iglesia de Corinto, lo que nos deja la iglesia de Corinto. Este tema número 2 tiene como título las divisiones, el primer problema a tratar. Bien, hermanos, como hemos visto y como platicamos, ¿verdad? Ya tiene prácticamente 3 semanas que empezamos con este tema, pero precisamente por las dinámicas que tenemos de predicación y también el consejo de las mamás, todo esto, pues hasta este momento retomamos el tema de la iglesia de Corinto. Habíamos visto que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía diferentes problemáticas. En realidad, ¿verdad? La primera carta a los Corintios es la respuesta de una carta que le antecede. Así que Pablo, ¿verdad?, se da a la tarea y bajo la inspiración del Espíritu Santo de responder sobre estos problemas. Pudimos también aprender que pues, la iglesia de Corinto en realidad no tenía tampoco todo el Nuevo Testamento, así como las demás iglesias de Éfeso, Gálatas el Nuevo Testamento se va conformando conforme Pablo, ¿verdad?, empieza a escribir estas cartas. La iglesia de Corinto también vimos que fue una iglesia privilegiada en el sentido de que fue dirigida por personajes bastante, vamos a decirlo así, importantes. Pablo fue uno de ellos. Él estuvo por lo menos 2 años allí en Corinto enseñando a la iglesia. También sabemos que estuvo Apolos. También sabemos que estuvo Pedro, al cual se menciona como Cefas en la primera carta, y ahorita es lo que vamos a ver. Y pues cada uno de ellos, ¿verdad?, tenía como instrucción predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante esto porque, pues en muchas ocasiones las iglesias no son totalmente, vamos a decirlo así, santas en el sentido de buscar la santidad, en el sentido de no crear problemas, en el sentido de ser dirigidos totalmente por el Espíritu Santo, a partir de quien las liderea, sino tiene que ver con el corazón de los miembros. Una buena, ¿verdad?, vamos a decirlo así, porción con relación a la espiritualidad de la iglesia depende también de los miembros, depende de su consagración, de su compromiso, también depende, ¿verdad?, mucho precisamente de los aspectos que en este tiempo se marcaban culturales, que no querían dejar y que no se habían desarraigado en la vida de algunos creyentes. Así que vayamos al capítulo 1, versículo número 10 en adelante. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta ahí llegamos, hasta el versículo número 17. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos permites escudriñar tu palabra. Queremos, Padre bendito, aprender de ella, para que tú, Señor, nos guíes y nos dirijas, Señor, como iglesia, para, Padre Santo, quizás evitar algunas situaciones de las cuales se hablan en la iglesia de Corinto,
Pero también, Padre Santo, no solamente por el hecho de evitar, sino buscar, Padre bendito, tu voluntad, para que a través, Señor, de ese conocimiento, Señor, no permanezcamos en la ignorancia y seamos vencidos por Satanás y tentados, Señor, para, Padre Santo, provocar situaciones que, mi Dios, pues tú no quieres para tu iglesia. Tu cuerpo, Señor, la iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, de la cual no debe estar fracturada. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta tarde. Amén. Bien, también habíamos visto acerca de quién era el que escribía, ¿verdad?, la carta, y en el capítulo 1, versículo 1, entendemos que es Pablo, ¿verdad?, el cual se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo, ¿verdad?, interviene en este tipo de problemáticas, sabemos que interviene con la autoridad delegada por Dios hacia su persona. Y la exhortación que se hace, hermanos, no debemos de quitar de la mente esto. La exhortación que se hace es para restauración de los miembros de la iglesia. Restauración de los miembros de la iglesia. Así que la primera carta a los Corintios, como lo mencioné, fue la respuesta de Pablo ante situaciones que estaban dañando a la iglesia. Y después de dar gracias a Dios, del versículo 1 al versículo número 3 o parte del 4, ¿verdad? Después de dar gracias a Dios por esta congregación, que por cierto era una congregación muy bendecida, ya que sus miembros habían sido instruidos por siervos de Dios, como lo acabo de mencionar, conocedores de la palabra y utilizados en la expansión del Evangelio, ¿verdad?, poderosamente, como lo vamos a notar más adelante. Todos sabemos, hermanos, todos sabemos, y espero que estemos dentro de la misma sintonía, ¿verdad?, que las iglesias son locales. Es decir, Cristo, ¿verdad?, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, por medio de las cartas, y por esta transición que hay en el libro de Hechos, sabemos que siempre son dirigidas a iglesias locales. Casi, ¿verdad?, vamos a notar que se habla de la iglesia de Corintio, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas, en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, ¿verdad?, de forma independiente, y podemos notar precisamente ese factor doctrinal que nos está precisamente dirigiendo a que las iglesias son locales y por lo tanto son independientes, que quiero decir que son autogobernables, autosustentables y autopropagables, en relación a la gran comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, en ocasiones las iglesias se ven afectadas en el liderazgo o en la buena armonía entre los miembros. Las iglesias se ven atacadas. Sabemos que es parte de la obra de Satanás, porque él quiere precisamente desprestigiar, quitar un buen testimonio de parte de la iglesia como un cuerpo local. Así que de tal forma que hermanos líderes en ocasiones de otras congregaciones hermanas obviamente de la misma línea de fe, pueden llegar a lo mejor, o Dios puede llegar a utilizarlos para exhortar, para animar e incluso para guiar a la membresía a través de las Escrituras. ¿Con qué propósito? A unificarse en Cristo, siguiendo precisamente esta línea, el propósito por lo que Jesús instituyó cada iglesia. En ocasiones, ¿verdad?, algunos otros hermanos de la misma línea doctrinal que tienen comunión con la iglesia, vamos a pensar con nuestra iglesia, pudiesen a lo mejor estar enterados de alguna situación y con un afán, ¿verdad?, de que la iglesia retome, ¿verdad?, las enseñanzas bíblicas y sea unificada, y que todos pensemos en Jesucristo como el único Señor de la iglesia y no se formen, ¿verdad?, divisiones, pueden quizás llegar a intervenir no en la autonomía, pero sí para poder hablar sobre todo con los líderes o con los pastores o con el pastor de la iglesia, para que quizás, ¿verdad?, estamos pasando por alto algunas cosas. Dicen que a veces los problemas los únicos que se enteran son los pastores, ¿no? Y esperemos que no sea el caso en la congregación, pero llega a suceder. Ahora, hermanos, vamos a ver entonces unos puntos de aspecto importantes sobre las misiones que se trataron aquí en la iglesia. Primero, hay un ruego por parte de Pablo. Número 1, un ruego por la unidad. Y ese ruego aparece precisamente en el versículo número 10. Y solamente, precisamente voy a leer este versículo hasta donde aparece la coma en la segunda
en la tercera línea o tercer párrafo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Divisiones. La palabra os ruego, que nosotros la tenemos, ¿verdad?, definida, vamos a decirlo así, con dos palabras diferentes. La palabra en griego solamente es una, y es la palabra parakaleo. Parakaleo. Está traducido de forma correcta como os ruego, pero literalmente también podría tener este significado. Estoy suplicando. Son muy parecidas a decir, bueno, te ruego, os ruego, a decir también te estoy suplicando. Pero también hay otra implicación, que tiene que ver precisamente con la siguiente idea, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque también puede traducirse de esta forma. Estoy implorando en el nombre, y aquí sería en el nombre de alguien. Es decir, toma como referencia una autoridad superior del que está hablando. Porque Pablo podría haber dicho, os ruego, ¿verdad?, por mí. O os ruego por mi apostolado. O os ruego, ¿verdad?, por todos los apóstoles que en ese momento, ¿verdad?, prácticamente vivían. Pero lo está haciendo en el nombre de quién, según el versículo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda Pablo tenía autoridad moral, lo sabemos, y la suficiente influencia para hablar en su nombre. Después de todo, él era apóstol. Pero el ruego está basado en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único dueño y Señor de este organismo, ¿verdad?, vivo, al cual llamamos iglesia, al cual Él mismo instituyó. Ahora, hermanos, también debemos de notar, ¿verdad?, y no perder la perspectiva. Yo sé que esto se ha hablado varias veces, pero la iglesia no es precisamente ningún colectivo, no es ninguna membresía colectiva buscando un propósito diferente, tampoco es un club social o asociación social. Incluso creo que nosotros debemos manifestar de una forma correcta lo que representa la iglesia, porque a veces agarramos ciertas formas de hablar, ¿no? No sé si han notado ustedes que en ocasiones se encuentran con un cristiano que dice, voy a la congre. Quizás falta una situación de reverencia con relación a quién nos estamos o con qué nos estamos dirigiendo, porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, voy a poner solamente un ejemplo. Por ejemplo, un equipo de fútbol puede ser unido y puede ser eficiente en la cancha. Quizás los jugadores buscan el mismo objetivo, que es ganar, e incluso quizás lo logren, pero no están conectados en una misma mente y en un mismo parecer, y menos en una misma fe, en un mismo bautismo o en una misma persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que dista mucho de ser un organismo de este tipo. Una iglesia no es capaz de estar unida bajo el orden, una iglesia que no es capaz, vuelvo a repetir, una iglesia que no es capaz de estar unida bajo el orden que Dios ha establecido, sin lugar es una iglesia que está herida, que está rengueando, que está en algún momento siendo defectuosa en alguna área. Y la gravedad de esa herida se manifiesta a través de actitudes que son reconocidas a través, quizás, de alguien o de algunos que se oponen, quizás de alguien, ¿verdad?, que muestra cierta rebeldía, quizás disputa entre hermanos o en otras manifestaciones visibles. Entre ellas podemos ver algunas muy sutiles como la murmuración o el chisme. Así que no podemos dejar de notar que la iglesia está constituida por personas imperfectas, ¿cierto o no? ¿O alguno de nosotros, siendo parte de la iglesia que se llama ya es perfecto? En el cual pueda decir, híjole, de repente, ¿verdad?, tengo cierto ahí sentimiento, emoción, porque fue causado quizás por una mala cara, o fue causado quizás porque no se me tomó en cuenta, o quizás, ¿verdad?, somos demasiado sensibles y pensamos que no se me reconoció ciertos hechos, porque somos humanos y somos personas imperfectas, y además con niveles de crecimiento espiritual diferentes. Porque eso lo debemos de saber, cada uno tiene crecimiento espiritual diferente.
Ahora, hermanos, también batallamos con situaciones de tentaciones variadas y que están sujetas a desanimar a algunos de los creyentes o quizás a mostrarse descontentos y a mostrar preferencia por ciertos líderes o siervos. Es un paso bastante importante cuando una iglesia, ¿verdad?, determina o pretende tener más de un solo pastor, que debemos estar preparados, ¿verdad?, para que esa situación del polipastorado no sea una situación de preferencias, sino una situación de una necesidad pura y una necesidad espiritual que existe. ¿Por qué? Porque las iglesias tienden a crecer, porque las iglesias tienden también a representar más trabajo para ciertos pastores, o porque las diferentes áreas de las iglesias necesitan, ¿verdad?, una instrucción con respecto a lo mejor a las edades o con respecto a las áreas, ¿verdad?, como la femenil o como los varones, que deben de ser precisamente tomados en cuenta. Así que, hermanos, como creyentes deberíamos reaccionar de forma positiva a la exhortación. Como creyentes, bien, ¿verdad?, haríamos en reaccionar de forma positiva a la exhortación que a veces llegamos a recibir. Así hablemos a lo mejor de la puntualidad, así hablemos a lo mejor del compromiso, así hablemos a lo mejor acerca de alguna situación que está generando roces en la congregación. Cuando esta es necesaria, obviamente, la exhortación cuando esta es necesaria y atiende a un problema real, por una simple razón. No es un criterio personal de alguien que es llamado en el nombre del Señor Jesucristo, el hecho a lo mejor de que pues te quiero exhortar, hermano, a esto o a esto otro, si no hay una base, ¿verdad?, confirmada. En realidad, ¿verdad?, en ocasiones pueden ser solamente percepciones personales que las debemos atender de una forma correcta. En esta carta se hace énfasis en el señorío de Jesucristo. Vamos a notar en esta carta que por lo menos 17 veces utiliza la palabra Curios, que se traduce como Señor, y es precisamente una identificación que se le da a Dios, no una identificación a cualquier individuo. Curios se refiere a Dios. Y hay 17 veces por lo menos que se refiere a esto. Esto nos da parte precisamente del propósito de la carta, que entendamos que la iglesia tiene por señorío ¿a quién? A Jesucristo. E implica precisamente su soberanía sobre su propia iglesia. A que Él es Señor como dueño, Él es Señor como amo también. Entonces, no dejaría ninguna rasgadura aquí en este sentido de hablar con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, como el Señor de la iglesia, que por donde podamos interpretar que tengamos alguna opción que justifique no buscar la unidad. Porque a veces sí tenemos justificaciones, ¿no? Porque dicen, ay, es que, híjole, no puedo ni siquiera, no tengo química, ¿no? O me cuesta mucho trabajo. Pero si lo filtramos a través precisamente de la Escritura, y cómo nuestro Señor Jesucristo nos insta a tener unidad, a pensar lo mismo precisamente en propósito, no en el hecho de que no tengamos voluntad propia, ¿verdad?, y que cada uno tenga sus diferentes situaciones de temperamento, también incluso de gustos, pero debemos buscar la unidad. Cuando se refiere que debemos hablar una sola cosa, no significa que tengamos las mismas expresiones. En ocasiones así sucede, ¿no? A veces agarramos el mismo tonito de voz, ¿no? O a veces incluso hay algunos que tienen un predicador, ¿verdad?, bastante, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo, determinar con la palabra, ¿verdad?, un buen predicador, pero tiene cierto tono, ¿verdad?, ciertas formas, y a veces incluso, ¿verdad?, que algún discípulo también toma este tipo de formas o este tipo de expresiones, pero no se refiere a eso, ni siquiera que tengamos un mismo tono de voz, sino está hablando para hablar una sola cosa, es decir, un mismo propósito en unidad y en amor. Que no entremos en discusiones, que no entremos en riñas, que mantengamos algún tipo de comunicación que no sea para la edificación de los oyentes, sino por el contrario, buscar precisamente armonía. De por sí, ¿verdad?,
está sobreentendido que la doctrina debe de ser la misma y que debemos de aprender precisamente de forma direccional la doctrina que es enseñada a través de las Escrituras. Pero cuando se trata precisamente de algunos otros temas, tengamos precisamente también la sensibilidad a veces hasta de ceder a algunas cosas, ¿no? No sé si ustedes han oído la frase de que cuando hay dos bautistas hay tres opiniones. Quizás alguien la ha escuchado, ¿verdad? Porque somos tan variados y a veces entramos en problemas por situaciones tan poco importantes, ¿no? Como por ejemplo, de qué color vamos a pintar el templo, ¿no? Quizás algunos digan, bueno, de azul, otros digan de verde, otros digan de rosa, ¿verdad? Pero poner una discusión, una situación con respecto al color de la iglesia, pues es algo que yo, por lo personal, ni siquiera deberíamos de presentar, sino poder tomar precisamente una decisión. Para eso tenemos un consejo de diáconos, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta esta situación donde precisamente no es una situación trascendental. Ya en situaciones trascendentales, bueno, varía la cosa. Ahora, ¿qué continuamos con respecto a estos elementos y podemos tomar en cuenta? Pues el punto número 2 es que también hay un ruego para evitar discusiones. Un ruego para evitar discusiones. Que no haya entre vosotros divisiones, dice el versículo número 10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Un ruego para evitar discusiones. Que no haya entre vosotros divisiones. En ciertas ocasiones, las divisiones dentro de la iglesia a veces son inevitables. Vayan conmigo a Romanos 16, 17, por favor. Y les voy a pedir que ustedes lo lean en voz alta. Romanos 16, versículo 17. ¿Si ya lo tenemos, hermanos? Pónganse de pie. Así nos despejamos un poquito, ¿verdad? 16, 17. Adelante, hermanos. Mas os ruego, hermanos, que os quedan que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Gracias. Ahora, el mismo Pablo, quien exhorta a los corintios a no causar divisiones, en este libro de Romanos nos advierte que tengamos cuidado con los que sí la ocasionan. Pero está siendo bastante directo, porque precisamente lo que está en juego es la doctrina que vosotros habéis aprendido. Eso es lo que está en juego. Así que él nos advierte que tengamos cuidado. Esto no es una contradicción. Será necesario, cuando el cuerpo de Cristo en este caso, ¿verdad? Será necesario, cuando el cuerpo de Cristo se vea afectado en la doctrina, es necesario estar precisamente apercibidos. Y además también, cuando afecta la unidad, por una constante actitud de oposición y rebeldía. Ahora, la palabra traducir también se traduce como mutilar. ¿Y qué pensamos cuando un cuerpo está mutilado? ¿Qué piensan en eso? Que no está completo, ¿verdad? Que está desmembrado, que es una situación, ¿verdad? Que pues ojalá nadie tenga que pasar, pero simplemente pierde una extremidad. Esa es la palabra que se utiliza precisamente con respecto a la palabra dividir. Se traduce como mutilar. Así que es una actitud deliberada por apartarse y mantenerse aislado de quienes están ocasionando este problema, porque Pablo dice en Romanos 16, 17 que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? Que os apartéis de ellos. Ajá. Entonces Pablo está dando precisamente también una instrucción con respecto a esto para cuidar la sana doctrina, mantenernos aislados cuando esto llega a suceder. Cuando se refiere que estamos perfectamente unidos en una misma mente, Berkeley, creo que se dice bien, que es precisamente un comentarista bíblico, menciona esto y explica que es una palabra que describe la restauración de un hueso fracturado o cuando las articulaciones se dislocan y vuelven a su posición original.
y totalmente funcional. Entonces podemos entender que la unidad no se da por sí sola. Cuando ven que está dando este comentario, está hablando acerca de la unidad. ¿Qué es la unidad? O que busquemos la unidad. Es como si precisamente se hablara de la restauración de un hueso fracturado. Es decir, estamos buscando que nuevamente tenga funcionalidad. O cuando las articulaciones se dislocan y se hace precisamente médicamente, ¿verdad? Se hace esta terapia para que vuelvan precisamente a ser funcionales, a que vuelvan a trabajar por sí mismas. Así que entendemos que la unidad la debemos de buscar. Requiere un proceso de nuestra parte, de nuestra actitud, de humildad. Creo que de ahí debemos de partir. Una persona que busca la unidad en la iglesia o que exhorta a alguien a buscar la unidad en la iglesia debe de buscar que seamos humildes, que seamos humildes, que seamos sujetos, que lleguemos incluso a acuerdos y a una comprensión más profunda de lo que la iglesia debe de buscar, porque a veces solamente buscamos situaciones personales. Número 3. Pablo menciona algo que pues quizás, ¿verdad?, nos pueda doler en el corazón o le pueda doler quizás a alguien con respecto a cuando a veces tenemos ese tipo de pensamientos. Pablo menciona, ¿verdad?, y da por hecho de que las divisiones pues es una acción insensata. Así que el punto número 3 es la insensatez de las divisiones. La insensatez de las divisiones. Ahora pensemos un poco en la relación matrimonial. En ocasiones los esposos se encuentran en conflictos por verdaderas insensateces, por situaciones que no son realmente trascendentales, por situaciones de opinión y a veces hasta por situación de gustos. A veces también, ¿verdad?, ya si es más grave la cosa, a lo mejor por situaciones de no comprender nuestros roles dentro de la relación matrimonial. Pero aquí habla Pablo en el versículo número 11 y dice así, y para ver cómo es una respuesta de una misiva que se le envió: porque he sido formado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o Cloé, creo que se debe decir así, ¿verdad? Por el acento, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cuando hablamos de Cefas, ¿con quién lo identificamos? Con Pedro. Y el versículo 13 precisamente menciona este argumento, ¿verdad?, que nos hace pensar que es una insensatez causar divisiones por aspectos de este tipo. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? No está dividido Cristo. ¿O fue crucificado Pablo por nosotros? Tampoco. Aquí Pablo habla en tercera persona, le dice Pablo, tampoco fue crucificado por nosotros. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no. Ahora, el Señor dijo algo bastante interesante en Mateo 12:25. Dice así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto sucede en una iglesia que se divide, se debilita. Se debilita. Y tiene que empezar un proceso de transición, de fortalecimiento. Como le he dicho, a veces las divisiones llegan a suceder y no debemos espantarnos con respecto a esto. Porque usted vaya a cualquier iglesia, a una más grande, una iglesia escritural, ¿verdad?, que usted conozca. Si habla del pastor, si ha habido divisiones, seguramente le va a decir: sí, hemos pasado a lo mejor ni siquiera por una, sino 2 o 3 ocasiones por divisiones. Porque quizás Satanás, ¿verdad?, esté ganando ventaja sobre alguno de los miembros, y lo que quiere hacer precisamente es debilitar el cuerpo de Cristo. Pero no es para resignarnos. Por ejemplo, y voy nuevamente a retomar la relación matrimonial. La falta de unidad en un matrimonio dará como resultado una familia disfuncional, sin lugar a dudas, porque no se está buscando un mismo objetivo. Una empresa dividida contra sí mismo seguirá a la quiebra, o por lo menos los pondrá a riesgo de quebrar.
Ahora, una iglesia dividida no será de impacto a su entorno y a sí misma. En la iglesia, hermanos, no solamente recibimos a recién convertidos, es decir, que llegue una persona, conozca a Cristo aquí y se empieza a congregar con nosotros, no solamente a veces, esa es la situación. A veces recibimos a otros hermanos que vienen de otras iglesias similares y que están buscando reunirse en una iglesia de sana doctrina o de la misma línea de fe. Y a veces platicando con ellos decimos, bueno, ¿de qué iglesia asiste? Y la iglesia no está en otra localidad, se encuentra dentro de la misma localidad, pero hay problemas variados, a veces de división, a veces de pleito entre familias, a veces porque falta el pastor, a veces no hay un guía, ¿verdad?, que esté ahí, o simplemente, ¿verdad?, se sienten desanimados, pero por diferentes situaciones. Pero sí llega a suceder que alguien viene y dice, es que la iglesia se divide, y eso nos daña, sin lugar a dudas causa problemas. Aquí aparece el nombre de una hermana llamada Cloé, y quizás fueron familiares o siervos de Cloé quienes llevaron la carta que informaba de los problemas de la iglesia de Corinto. Ahora, las divisiones fueron causadas por la tendencia en poner su mirada en los líderes que fueron de influencia en ese lugar. Por poner su mirada en los líderes que fueron influencia en ese lugar. Unos se inclinaron por Pablo, ¿verdad? Acabamos de leer. Yo soy de Pablo. Ahora, realmente se siente a lo mejor, o ellos sienten, mejor dicho, estos que dicen yo soy de Pablo, a lo mejor sienten a lo mejor un sentimiento de cierta importancia, ¿no? Porque dicen, pues como es el apóstol Pablo, este gran apóstol que ha fundado iglesias, que ha ido de lugar en lugar, un gran, ¿verdad?, evangelista, un gran ejemplo porque ha sufrido tribulaciones, ha pasado por pueblas, y podemos notar que es un siervo de Dios. Pero otros más, por Apolos. ¿Recuerdan quién era Apolos? Un hombre elocuente en las Escrituras. Sabía predicar, ¿verdad? Fue instruido para que, y llevado, ¿verdad?, y redireccionado para que él aprendiera la palabra de una forma más profunda. Ahora, Apolos también tenía impacto en esta iglesia. Otros por Pedro. ¿Quién no podría decir, bueno, es que Pedro, ¿verdad?, uno de los amigos íntimos de Jesús, el que el cual predicó en Pentecostés y más de 5,000 personas creyeron en él. Otros más parecieran ser más espirituales porque decían, bueno, todos ustedes por puros humanos, pero yo por Cristo. Y decir, bueno, nosotros somos de Cristo. La pregunta es si realmente la motivación era porque eran más espirituales o porque simplemente decían, bueno, vamos a centrarnos y vamos a decir, bueno, somos de Cristo. Yo creo que si hay una forma sincera, ¿verdad?, y consideramos a nuestro líder y a nuestro Señor solamente al Señor Jesucristo, entonces tendríamos como base las Escrituras para entender que Cristo no quiere divisiones. Este tipo de actitud era más allá de cierta empatía. Es decir, bueno, yo soy amigo de Pedro, yo soy amigo de Pablo o de Apolos. Era más allá de cierta empatía o amistad que tuvieron con ellos. Porque había facciones en la iglesia. Y estas facciones se dieron bajo un contexto de ser reconocidos, quizás con cierto rango, ser discípulos de ciertas personas. Y quizás se llegaron a sentir con cierta autoridad sobre otros. Por otro lado, era una actitud muy personal de estos hermanos, que vamos a decirlo así, ¿verdad?, de hermanos carnales de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque en la carta de Corintios y en ninguna otra de las cartas o en los evangelios vemos algún indicio que alguno de estos líderes, ¿verdad?, como pues Pedro, ¿verdad?, que sí está en los evangelios, pero como Pablo a partir del libro de Hechos en adelante, o también, ¿verdad?, Apolos a partir del libro de Hechos, no se ve ningún indicio de que estos líderes incitaran a una actitud semejante o parecida. No se ve. En el hecho de que agarraran y que dijeran, bueno, ustedes son mis discípulos, así que cualquier asunto trátenlo conmigo, ¿no? No se ve esa situación. Por el contrario, siempre estuvieron direccionados a hacer lo que Jesucristo nos enseñó. Ninguna iglesia se puede jactar de que tiene los mejores líderes.
no se puede jactar de que tiene los mejores líderes o los mejores pastores. De lo que sí podemos reconocer con toda humildad es que contamos con las Sagradas Escrituras como única guía, a Jesús como nuestro único Señor, y que debemos honrar a los pastores y líderes locales que han demostrado amar a la iglesia, En cierta ocasión, ¿verdad? Si oí quizás de alguna referencia, ¿verdad? Que pues es que yo oigo a tal predicador en el internet porque predica mejor que los pastores de la iglesia, ¿no? Son situaciones que realmente deberíamos de pensar, ¿no? Porque el compromiso de un pastor hacia la iglesia no solamente es predicar, sino es orar por ella, es preocuparse por ellos, estar en atención, ¿verdad?, sobre aquellos que están enfermos, buscar precisamente la armonía en la iglesia local, con todas sus limitaciones y quizás también incluso con algunas expectativas, ¿verdad?, que ojalá todas se pudiesen dar, pero sin embargo aman a su iglesia. El llamado de Pablo es evitar las actitudes que dividen a la iglesia. El llamado de Pablo, vuelvo a repetir, es evitar las actitudes que dividen a la iglesia y no al orden que Dios estableció como distinción de los diferentes ministerios. Es decir, no poner este énfasis en realidad, ¿verdad?, y distinguir los ministerios como unos más importantes que otros, o delegaciones de responsabilidades como lo designan las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios, o mejor no como ejemplo, leyendo las Escrituras, vayan en Efesios 4, 11 y 12. Es un pasaje que ya hemos estudiado y que lo van a reconocer de forma inmediata. Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. Y él mismo constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos un orden escritural con relación precisamente a los ministerios. Sí existen. Y obviamente Dios estableció esto para delegar responsabilidades diferentes. Los pastores tienen diferente delegación de responsabilidades de parte de nuestro Señor Jesucristo, quizás a otros ministerios, y es entendible. Pero son insensatas las divisiones son insensatas las divisiones por la simple razón como Pablo lo expresa, porque Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Y Pablo se centra en el verdadero motivo de la unidad. Solo Cristo. Él es el motivo de nuestra unidad. Porque nadie más fue crucificado. Nadie más compró con su sangre a la iglesia y nadie más es cabeza de la iglesia, sino solamente Cristo. Para terminar, hermanos, Pablo estaba agradecido de no ser protagonista en la iglesia de Corinto. Porque incluso él mismo dice, ¿verdad?, doy gracias a Dios de no haber bautizado más que a estos cuantos hermanos, ¿no? Y claro es precisamente aplicable a cualquier iglesia. Pablo argumenta que incluso bautizó a muy pocos en Corinto, solo Crispo y Gallo y la familia de Estefanas, poniendo énfasis en su ministerio de evangelista, no en el hecho de buscar, ¿verdad?, o formar grupos. Y nuevamente centra el propósito de su servicio y su vida misma al Evangelio de Jesús. Es curioso notar que en algún momento haya alguien que diga con cierta altivez que viene de tal o cual iglesia, que viene de cual o tal iglesia, o que pertenece a un grupo de discípulos de cierto pastor, ya sea de renombre o famoso. No debemos dejar de reconocer que todos los creyentes salvos, por la gracia de Dios y a través de la fe depositada en la obra de Jesucristo en la cruz, a pesar de que pueden tener diferentes opiniones sobre algunos temas no cardinales de la doctrina bíblica, y aún así ser tu hermano en la fe. Aún así es tu hermano en la fe. No es menos hermano, ¿verdad? Porque las doctrinas cardinales rigen precisamente nuestras convicciones. Pero hay doctrinas que en realidad no son totalmente cardinales y que debemos de pensar. O vamos a decirlo así, no tanto doctrinas, sino postulaciones, ¿verdad?, de algunas doctrinas. Algunas, vamos a decirlo así, enseñanzas periféricas. Siempre
debe resaltar en las predicaciones el Evangelio, no hacer del púlpito un lugar donde se haga vana la cruz de Cristo. Según lo que dice estas palabras. Regresemos para cerrar en 1 Corintios, capítulo número 17. Reafirmando lo que acabo de decir. Dice así: pues no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga ¿qué? Vana la cruz de Cristo. En realidad, hermanos, debemos siempre exaltar el Evangelio a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra, tratar asuntos, Señor, que a veces, Padre bendito, pueden surgir como una advertencia hacia nuestras personas, como cuerpo de Cristo, Señor. Pueden también, Padre Santo, llegar a nuestro corazón para exhortarnos a tener actitudes más, Padre Santo, correctas, a tener pensamientos dirigidos, Señor, estar unidos en mente y en propósito, buscando, Padre Santo, ser luz a los perdidos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que somos diferentes, que, Padre Santo, todos venimos de contextos familiares, incluso a veces culturales o tradicionales diferentes, pero en Cristo y a través de la palabra de Dios edificados, Señor, siempre vamos a poder entender que debemos ajustar, Señor, todas esas situaciones a tu señorío. No buscar, Padre Santo, un reconocimiento humano, un reconocimiento, Señor, propio. Sabemos que tu palabra, Señor, que tú también, Señor, diriges este tipo, Padre Santo, de acciones y respuestas, porque tú mismo, Señor, instituyes que pueden ser honrados. El que merece honra, pues, Padre Santo, recibirá honra. Pero, Padre Santo, no es el propósito ni la búsqueda el que alguno, Señor, tenga en su corazón, o personalmente, que yo tenga en mi corazón. Queremos, Padre bendito, darte, Señor, a ti las gracias, porque, mi Dios, debemos reconocer que donde estamos, oh Padre Santo, la posición que en ocasiones, Señor, tú nos permites ministrar solamente es por tu gracia. Sea alabado, sea honrado, Señor, tu nombre. Y Padre Santo, sigue bendiciendo a nuestra iglesia y cuidando de ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén.